¿Alguna vez te has preguntado quién es el ser supremo que guía y protege a los orishas en la religión yoruba? Hoy desentrañaremos los secretos de Olofin, el dios poderoso que supervisa y guía los actos humanos a través de los espíritus sagrados. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo este gran dios influye en nuestras vidas y en la conexión con el mundo espiritual. Bienvenidos a Ofun Oshe, hoy les presentamos. ¿Quién es Olofin? Descubre la historia y los secretos del dios supremo yoruba. En la vasta y rica tradición yoruba, Olofin es la tercera manifestación del dios supremo Olodumare. Es él quien tiene contacto directo con los humanos y la tierra, supervisando y guiando nuestras acciones a través de los orishas. Olofin no solo es un observador pasivo. Según la mitología, él otorgó a todos los orishas dones que los hicieron poderosos y sabios. Fue bajo su guía que Obatalá, el dios de la creación, moldeó la tierra y a los humanos, recibiendo asistencia de otros dioses. La creación de la tierra y la humanidad fue un esfuerzo divino coordinado. Durante años, la paz y la armonía reinaron, reflejando el éxito de esta gran obra. Los orishas utilizaron sus dones para proteger y guiar a la humanidad, mientras Olofin vigilaba desde los cielos, asegurándose de que todo funcionara en perfecta armonía. Si te gustaría profundizar más sobre este tema, te dejaré un video al final de este, que te explicará a más profundidad la creación del mundo. Sin embargo, la armonía no siempre fue fácil de mantener. La interacción constante entre los dioses y los humanos significaba que Olofin debía estar siempre alerta, supervisando y guiando cada paso de la humanidad para mantener el equilibrio en el mundo. Olofin, como guardián de este equilibrio, no solo impartía dones, sino también sabiduría. Su influencia directa aseguraba que los humanos no solo prosperaran, sino que también entendieran la importancia de vivir en armonía con las fuerzas divinas que los rodeaban. Este equilibrio, mantenido por Olofin, es fundamental para la práctica espiritual yoruba. Nos recuerda que nuestra existencia está entrelazada con el mundo divino y que debemos honrar y respetar las leyes sagradas para mantener la paz y la prosperidad. Pero esta paz no duró para siempre. Un evento inesperado pondría a prueba la fortaleza y la sabiduría de Olofin, cambiando para siempre la relación entre los dioses y los humanos. Quédate con nosotros y descubre cómo un giro del destino desencadenó una serie de eventos que marcarían el curso de la historia divina. Si te gustaría profundizar más en algún tema o pedir información adicional, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de Telegram. Allí podrás acceder a documentos exclusivos, compartir experiencias y conectar con otros interesados en la religión yoruba y el espiritismo. Te dejaré el enlace en la descripción del video. Nos vemos en Telegram. Un día, algo inesperado sucedió, poniendo a prueba la fortaleza y la sabiduría de Olofin. Después de descender a la tierra y visitar a los humanos, Olofin contrajo una grave enfermedad. Esta enfermedad, misteriosa y potente, fue algo que ni siquiera Olofin, con toda su divinidad, pudo curar. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, sumiendo al reino de los orishas en una profunda preocupación. Los orishas, guardianes y protectores de la humanidad, se reunieron rápidamente para intentar salvar a su líder. Cada uno, con sus poderes únicos y dones sagrados, intentó curar a Olofin, pero todos fracasaron en su intento. Obatalá, el dios de la creación, fue el primero en intentarlo. Entró en la habitación del rey con un hermoso paño blanco y sus poderes divinos, pero su esfuerzo fue en vano. Olofin no sintió ninguna mejoría. Uno tras otro, los orishas más poderosos intentaron curarlo. Orunmila, el dios de las profecías y la adivinación, utilizó sus pócimas rituales y rezos, pero también fracasó. Babalú, el dios de las enfermedades, y Osain, el dios de la naturaleza, hicieron todo lo posible, pero sin éxito. La desesperación comenzó a apoderarse de los orishas. Ninguno podía entender por qué sus poderes no funcionaban. La salud de Olofin seguía deteriorándose y la esperanza comenzaba a desvanecerse. En un último esfuerzo, los orishas se reunieron en la habitación de Olofin para rezar juntos, esperando un milagro. Pero sus rezos parecían no tener efecto, y el silencio llenó la sala, intensificando la sensación de impotencia. De repente, un sonido interrumpió la zozobra. Alguien llamaba a la puerta. Obatalá se adelantó para ver de quién se trataba, y encontró al joven Elegua, el dios de los caminos, con varios objetos en sus manos, buscando su turno para intentar salvar al rey. A diferencia de los demás orishas, Elegua era un dios joven y poco considerado en comparación con los otros. Al escuchar su petición, los demás orishas se burlaron de él y lo ignoraron, creyendo que si ellos no habían logrado curar a Olofin, un joven dios tampoco podría hacerlo. Pero en su debilidad,
Olofín alzó su voz y ordenó a los demás que dejaran pasar al joven Elegua. Reprendió a los orishas por no darle una oportunidad, insistiendo en que todos habían fallado y que no perdían nada al dejarlo intentar. Elegua, con humildad y determinación, entró en la habitación y comenzó a trabajar. Sacó de su bolsa un gran manojo de hierbas frescas recogidas en el bosque, las trituró y mezcló con agua, creando una pócima. Olofín observaba en silencio, sin entender qué clase de brebaje estaba preparando el joven dios. Con confianza, Elegua acercó la pócima hacia el lecho del rey y le dijo que en cuanto acabara de beber, estaría curado. Olofín, con su última esperanza puesta en el joven dios, bebió la pócima hasta la última gota. Como por arte de magia, sus malestares comenzaron a desaparecer. Sumamente agradecido, Olofín se levantó de la cama, recuperando su fuerza en cuestión de segundos. Sorprendido por el brebaje, le preguntó a Elegua cómo había logrado curarlo. El joven dios le contó que durante su tiempo vagando por los bosques, había aprendido mucho sobre plantas, pócimas y rituales curativos. Impresionado por su sabiduría y humildad, Olofín levantó la mano de Elegua y proclamó que a partir de ese momento, sería el primer orisha honrado en cualquier ceremonia. Para simbolizar su reconocimiento, le entregó una hermosa llave de oro. Los demás orishas, asombrados por el éxito del joven dios, aceptaron la decisión de Olofín y mostraron su gratitud. Así, Elegua fue reconocido no solo como un dios joven, sino como un sabio y poderoso sanador, cuyo conocimiento y habilidades habían salvado al gran Olofín. Si estás disfrutando de este video y te gustaría aprender más sobre la religión yoruba y el espiritismo, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También deja un comentario abajo si tienes alguna pregunta o sugerencia. Nos encanta leer tus opiniones y ayudarte en tu viaje espiritual. Y recuerda, compartir es cuidar. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir los secretos y la sabiduría de Olofín y los orishas. Gracias por tu apoyo. Antes de continuar con la historia de Olofín y su interacción con los humanos, es esencial entender el papel fundamental de Elegua, un orisha clave en la religión yoruba. Conocido como el guardián de los caminos y el mensajero de los dioses, Elegua es vital para cualquier comunicación entre los humanos y los orishas. Elegua, también conocido como Eshu, es el encargado de abrir y cerrar los caminos, tanto en el ámbito físico como espiritual. Se le invoca al inicio de cualquier ceremonia para asegurar que las ofrendas y oraciones lleguen a los demás orishas. Su naturaleza dual de ser un embaucador y un protector resalta la complejidad de la vida y el destino. Elegua es representado a menudo como un niño travieso o un anciano sabio, reflejando su capacidad de adaptarse y transformar las situaciones. Sus colores son el rojo y el negro, que simbolizan la vitalidad y el misterio. Las ofrendas comunes a Elegua incluyen dulces, juguetes y otros objetos que simbolizan su carácter juguetón. Como guardián de los cruces de caminos, Elegua es crucial en los momentos de decisión y cambio. Los devotos le piden ayuda para superar obstáculos y encontrar nuevas oportunidades. Su papel como mediador entre los humanos y los orishas asegura que las decisiones se tomen de manera informada y que los caminos se abran para el éxito y la prosperidad. Elegua también tiene una relación única con otros orishas como Ogun, el dios de la guerra y la tecnología, y Oshun, la diosa del amor y la belleza. Estas interacciones resaltan su importancia en el equilibrio y la armonía dentro del panteón yoruba, asegurando que todas las fuerzas divinas trabajen en conjunto para mantener el orden en el universo. La veneración a Elegua ha trascendido las fronteras de África Occidental, influenciando tradiciones como la santería, el candomblé y otras prácticas de la diáspora africana. Su capacidad para adaptarse y mantener su relevancia en diversas culturas subraya su poder y la universalidad de su influencia. Ahora que hemos explorado la importancia de Elegua en la religión yoruba, volvamos a nuestra historia principal para descubrir cómo las acciones de los humanos llevaron a un castigo divino y a la separación entre el cielo y la tierra. Después de la milagrosa recuperación de Olofín, el reino de los orishas volvió a la calma. La sabiduría de Elegua había demostrado que la humildad y el conocimiento pueden provenir de los lugares más inesperados. Pero la historia de Olofín y su relación con los humanos estaba lejos de terminar. El poder de Olofín no solo se manifiesta en sus interacciones con los dioses, sino también con los humanos.
En una ocasión, una pareja de esposos creada por Obatalá llegó al trono de Olofín con una petición muy especial. Deseaban el don de la reproducción. Querían ser los primeros en engendrar hijos por ellos mismos. Su entusiasmo y valentía los llevaron a presentarse ante Olofín, quien, aunque desconcertado, decidió escuchar su petición. Olofín, indeciso sobre cómo responder, consultó con las demás deidades. Después de varios días de deliberación y mucha insistencia por parte de la pareja, finalmente aceptó concederles el poder para engendrar un hijo, pero con una estricta condición. El niño no podría cruzar los límites de la tierra y entrar al cielo. La pareja, llena de gratitud y emoción, aceptó la condición sin dudarlo. Pasaron los meses, y finalmente, el día del nacimiento llegó. La madre quedó fascinada al tener a su hijo en brazos, sintiendo que su sueño se había hecho realidad. Conforme el niño crecía, sus padres le enseñaron todo sobre la tierra, el cielo y el mar. Sin embargo, desde una edad temprana, el niño mostró un comportamiento inquieto y malcriado, lo que empezó a causar problemas entre los dioses. Un día, el niño cometió un error desastroso que desató una gran catástrofe. Escapó de los brazos de sus padres y comenzó a corretear por todas las casas vecinas, provocando grandes desórdenes. Luego, desobedeciendo la única regla impuesta por Olofín, cruzó los límites de la tierra y entró al cielo. Maravillado por el cielo, el niño empezó a hacer un sinfín de travesuras, burlándose de los dioses, destrozando sus moradas y robando sus bienes. Los gritos de enojo no se hicieron esperar, y los dioses, enfurecidos, persiguieron al pequeño humano para reprenderlo. El alboroto llegó a oídos de Olofín, quien salió de su templo para investigar. Al ver al niño correteando por el paraíso, recordó la condición que había impuesto y comprendió que sus designios habían sido irrumpidos. Enfurecido, devolvió al niño a la tierra junto a sus padres. Con una fuerza descomunal, Olofín golpeó la tierra con su poderoso bastón, creando un estruendo que resonó en todo el mundo. Este acto separó el cielo de la tierra, prohibiendo a los humanos el acceso al reino de los orishas para siempre. Desde entonces, los humanos ya no pudieron visitar el cielo con facilidad. Lo que antes era un viaje sin obstáculos, se convirtió en un sueño inalcanzable. Esta separación fue un castigo severo, resultado de la desobediencia del niño, y un recordatorio del poder y la autoridad de Olofín. La historia de Olofín y la desobediencia del niño nos enseña la importancia de respetar las leyes divinas y las consecuencias que pueden surgir cuando se rompen. La conexión entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los humanos, es frágil y debe ser cuidada con respeto y reverencia. Pero esta historia no es el final de nuestra exploración. Sigue con nosotros mientras continuamos desentrañando más historias y secretos de los dioses y espíritus en la religión yoruba. Aprende cómo estas antiguas enseñanzas siguen influyendo en nuestras vidas hoy. La historia de Olofín y la separación del cielo y la tierra marca un punto crucial en la religión yoruba. Esta división no solo simboliza el poder y la autoridad de Olofín, sino también la importancia de mantener el equilibrio y el respeto entre lo divino y lo terrenal. Pero, ¿cómo influye Olofín en el espiritismo y las prácticas contemporáneas de la religión yoruba? En la religión yoruba, Olofín sigue siendo una figura central. Su influencia se extiende a través de los rituales y ceremonias que los practicantes realizan para honrar a los orishas. Los orishas, como intermediarios entre Olofín y los humanos, canalizan su poder y sabiduría para guiar y proteger a la comunidad. Uno de los aspectos más destacados de la religión yoruba es el culto a los orishas. Cada orisha tiene sus propios atributos, poderes, y es responsable de diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Sin embargo, es Olofín quien supervisa y guía a todos los orishas, asegurando que el equilibrio se mantenga. Las ceremonias y rituales en honor a los orishas a menudo incluyen ofrendas, rezos y danzas. Estos actos no solo buscan el favor y la protección de los orishas, sino que también buscan mantener la conexión con Olofín, el Ser Supremo. A través de estos rituales, los practicantes buscan alinearse con las energías divinas y recibir orientación espiritual. El espiritismo también juega un papel crucial en la religión yoruba. Los espiritistas, conocidos como babalawos o sacerdotes de Ifá, actúan como mediadores entre el mundo espiritual y los humanos. Utilizan diversas prácticas adivinatorias, como la consulta de Ifá, para comunicarse con los orishas y recibir sus mensajes. A través de la consulta de Ifá, los babalawos buscan entender los deseos y necesidades de los orishas, y por ende, de Olofín. Esta práctica adivinatoria es esencial para guiar a los individuos en su vida diaria, proporcionando consejos y soluciones a sus problemas, basados en la sabiduría
sabiduría ancestral. Además de las consultas, el espiritismo en la religión yoruba incluye prácticas de sanación, donde se utilizan hierbas, rezos y rituales específicos para curar enfermedades físicas y espirituales. La historia de Lewa curando a Olofin es un ejemplo de cómo el conocimiento de las plantas y los rituales pueden tener un poder profundo y transformador. El legado de Olofin es evidente en cada aspecto de la religión yoruba. Su historia nos enseña la importancia de la humildad, la sabiduría y el respeto por las leyes divinas. Los rituales y ceremonias que honran a los orishas son un reflejo de la conexión continua entre los humanos y el mundo espiritual. Una conexión que Olofin, como el Ser Supremo, mantiene viva. A través de estas prácticas, los practicantes no solo buscan el favor de los orishas, sino que también se esfuerzan por vivir en armonía con el universo, siguiendo las enseñanzas de Olofin y los espíritus sagrados. La religión yoruba es una celebración de la vida, la naturaleza y la espiritualidad, un recordatorio constante de nuestra conexión con lo divino. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre Olofin y su influencia en la religión yoruba. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias fascinantes sobre los dioses y espíritus en las tradiciones espirituales. Hasta la próxima. Iboru, Iboya, Ibochiche.